Comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina, pues con mi invitado especial, el analista y abogado Sergio Comas. Bienvenido una vez más. Gracias por la invitación, Yelenis. Al programa. Hoy te he invitado porque me tienes un análisis interesante. Te hablé de un artículo de La Nación sobre la deuda que sostiene Cuba con muchos países, una deuda eterna, pero específicamente con Argentina. Este artículo pues ha traído muchas cosas a colación de las deudas, de cómo el gobierno de Cuba ha manejado todo este tipo de deuda y de los negocios que ha hecho en contra de las personas que le han dado de comer. Así mismo es. Vamos a hablar inicialmente de este tema, Sergio, pero antes de entrar en estas cifras, que son más de 3.000 millones de dólares lo que Cuba le debe a Argentina y sigue generando intereses, vamos a hablar de lo que ellos le llaman el bloqueo y que se le conoce como embargo y que está muy fresco el tema porque está próximo a llevarse a votación una vez más, como cada año, desde el año 92, si no me equivoco, a llevarse a votación en la ONU si se levanta o no el embargo. Cuéntame. Bueno, lo que ha ocurrido es que ayer creo que fue el ministro de Exteriores de Cuba, Parrilla, convocó en muy corto tiempo una conferencia de prensa con la prensa extranjera y con unos cables de Reuters que tenía en la mano se refirió a los artículos que han estado saliendo próximos a esta votación que va a ser el 29, la Cancillería de Exteriores de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que el secretario de Estado es Marco Rubio, un cubano, a quien le duele mucho el tema de Cuba, y ha hecho especial énfasis en explicarle al resto de los países que no es el embargo, que es el fallido sistema económico centralizado que tiene el régimen cubano, el que tiene postrado a Cuba de rodillas en una crisis alimentaria y también sanitaria. Entonces ellos se han ofendido mucho y me llamó mucho la atención que la exposición de Parrilla, que es muy larga y detallada, hace énfasis abiertamente en culpar al bloqueo como la causa directa y principal del desastre económico cubano, de los apagones, de la falta de agua y de comida. No, ahora mismo Estados Unidos se ha convertido en la tubería que enviaba agua, en la tubería que enviaba petróleo a Cuba y que se cerró. Es algo así como mágico. Vamos a escuchar las declaraciones, las tenemos, la de Bruno Rodríguez Parrilla, donde él acusa a Estados Unidos de presionar a países para que voten en la ONU en contra de levantar estas sanciones. Vamos a escucharlo. He demostrado fehacientemente con datos y estoy dispuesto a volver a hacerlo. Estamos dispuestos a polemizar sobre este tema. Están dispuestos a hacerlo expertos cubanos, expertos en nuestra economía, para demostrar que sí, el bloqueo es la causa principal de los problemas de nuestra economía y el obstáculo principal para nuestro desarrollo. Lo que está haciendo el Departamento de Estado, su secretario de Estado, algún que otro subsecretario, no es diplomacia, no es diplomacia. Es una presión con argumentos en los que nadie cree y que nadie va a creer para intentar alterar el debate que se va a producir el día 29 toda la mañana, el día 28 toda la mañana y parte de la mañana del 29, desviar el tema, acusando a otros, presionando a otros, desviar el tema de lo principal, que es el abuso que realiza el gobierno de los Estados Unidos, una gran superpotencia, contra un pueblo pequeño, noble, trabajador, solidario y pacífico. Evitar que la comunidad internacional se concentre en las graves violaciones a los derechos humanos de las cubanas y cubanos que constituye el bloqueo, tratar de desviar la atención del crimen que se comete y que provoca hoy a nuestro pueblo privaciones, sufrimientos, dificultades, carencias, como las que comparten ustedes con nosotros cada día. Bueno, la ONU tiene un historial de votar mayormente y unánimemente casi, con la excepción de Estados Unidos e Israel, de votar a favor de que se levante el bloqueo. La ONU reconoce en su votación
que supuestamente existe un bloqueo, que se le llama embargo. Pero la ONU no reconoce que hay presos políticos en la isla. La ONU no reconoce de que hay como acabas de decir, un país postrado dentro de una dictadura con 66 años donde no hay elecciones libres. La ONU sigue desconociendo que ahí dentro están muriendo personas por esa grave crisis sanitaria que ya de los últimos años pues es imparable porque no tienen los recursos, ese régimen, porque no se abre a un sistema de práctica capitalista para poder enderezar esa economía y poder darle a ese pueblo lo que ese pueblo necesita, que no es solamente cambiarle la ideología, nadie se la quiere cambiar. Lo que estamos buscando es que ellos se enteren de que son ellos los que tienen la fórmula mal implementada. ¿Cómo es posible que la ONU no acabe de tomar la balanza y decir esto no tiene ni pies ni cabeza? No, porque lo que está ocurriendo y estamos viviendo una época en que se tiene que rediseñar el uso y el significado de la ONU, porque hay países, por ejemplo, que ejercen el terrorismo o que son dictaduras declaradas y perfectamente identificadas y tienen votación, forman parte de paneles de derechos humanos, como el caso de Cuba y Venezuela, que han tenido hasta Libia estuvo en esa posición una vez. Parrilla se ha puesto muy fatal, porque recientemente los mejores, diría yo, 8 economistas cubanos que están en redes explicando con números y con diagramas el tema de la economía y los fallos que están ocurriendo. La mayoría reconoce que tiene algún impacto al embargo, pero básicamente desnudan la ineficiencia de una economía centralizada que ni siquiera funcionó en la URSS y que ellos se obtienen y siguen aplicando esa... Fíjate que obstinados en un sistema de gobierno que no funciona. No funciona. Fíjate que en el 2023 fue el pico en que las MIPYMES compraron e importaron pollo y aceite de Estados Unidos. E inmediatamente le aplicaron un límite a las ganancias y ahí se desplomó esa importación que ahora está tratando de tomar fuerza otra vez porque el Estado no tiene suficientes divisas para hacerlo. ¿Y quién le puso el freno a las MIPYMES con esa importación de pollo? El Desde Partido Estados Comunista. Unidos, el Partido Comunista de Cuba. Ahora, teniendo en cuenta todo esto y mencionando lo que es el famoso, que ellos llaman bloqueo, el embargo, vayamos a ver ahora por qué a Cuba no se le presta dinero, no se le da crédito. Porque hay países que dicen sí y no. Rusia, ya habíamos hablado en programas anteriores, ya Rusia no le regala. ¿Quieres algo? Te voy a dar un crédito. Pero es que no lo pagan y hay un historial muy fehaciente, lo reflejó el diario La Nación y lo tenemos tenemos las cifras y me vas a hablar de ello ahora mismo. La deuda que tiene Cuba solo con Argentina. Bueno, ese tema, además de histórico, es interesante y refresca la memoria. Ahí tenemos la gráfica de la cantidad de millones de dólares que les debe. Fueron 600 millones de dólares que se prestaron a Cuba bajo el gobierno de Fidel Castro en el 1973, en una etapa en que Argentina estaba saliendo de los golpes de Estado a las elecciones constitucionales y el entonces presidente Héctor Campera, que solamente estuvo 40 y tantos días en el poder, renuncia y trae a votación otra vez en Argentina, regresa el general Perón, que estaba exiliado hacía 18 años, y todos de cortes de izquierda, sí, con un ministro que siempre militó en el Partido Comunista, que es José Bern Gelbar. Este hombre introdujo la idea de que Cuba merecía la oportunidad. Por cierto, establecieron relaciones con Cuba, porque Cuba había sido expulsada, recuerden, de la OEA en el año 62, y estos presidentes establecieron esas relaciones e inauguraron la relación con una oferta de 600 millones de dólares. Esos 600 millones de dólares se iban a dividir en lo siguiente: exportación de equipos agrícolas como grandes camiones con remolque, tractores, muy buenos tractores FIA de alto caballaje, una gama, ahí tienen el tractor, ese fue uno de los tractores que llegaron a Cuba al agro. Este es un Fiat 700. Fiat 700 fabricado en Argentina. Y esto es un camión FIA de remolque que se utilizaron en todas las provincias en el temas agropecuarios, y también enviaron más de 4.000 unidades con automóviles que se llaman compactos, como son el Fiat 125, que todavía están vivos los Fiat 125 en Cuba. Los Fiat, ese que está allí, ese tipo de Fiat se vendió a médicos, abogados, algunos profesionales, al sector particular. Y por primera vez los ciudadanos en Cuba estaban comprando automóviles de un mercado automovilístico que había sido cerrado en 1959.
Este es el Chevy Nova, como digo yo, que fue la estrella en mi juventud cuando estudiaba en la universidad. Este era el taxi preferido en La Habana para los jóvenes. Yo lo monté como taxi en mi época. Muy rápido, muy pocos quedan ya por falta de piezas de repuesto. Enviaron también el Ford Falcon, que era un carro que es ese que está allí. Era un taxi interprovincial, la gente se podía mover de una provincia a otra en este Ford Falcon. Precioso. Renault también. Mandaron este es el Peugeot 404 que se vendió a los particulares, todavía están en La Habana boteando y algunos particulares los tienen arreglados con los inventos que hacen los mecánicos cubanos. Claro, hasta una balita de gas O sea, llegaron a encender un auto. Este aluvión de carros de más de 4.000 unidades cambiaron el paisaje urbano de La Habana y establecieron un cierto confort en la década del 70, llegando hasta el 80. Con este crédito se hizo Cuba de toda esta flota de completamente. A esto se le agregó también los trenes argentinos. El tren argentino era una unidad que ya venía con aire acondicionado, refrigerada, tenía cafetería, los asientos podían moverse para cualquier parte. De esos trenes se disfrutaron porque fueron de La Habana a todas las provincias y después se desmantelaron completamente. Se dice que Argentina supuestamente desafió el embargo porque los autos eran fabricados bajo la licencia local de Fiat, Sí, Ford, de Renault, en esa época Ford, Chevrolet y hasta Renault tenían una licencia de producción local en Argentina y por lo tanto estos carros se podían considerar un producto argentino y no tenían que ver con el embargo. De hecho, las compañías no quisieron aclarar el tema porque no les convenía. Claro. Para nada. Ahora, la evolución de este impago, ¿cómo se va registrando de gobiernos en gobiernos? Porque hasta la fecha, contando los presidentes desde esa época, suman unos 20 presidentes en Argentina. Y ninguno, ahí lo tienen. Y ninguno, bueno, este como que trató, pero tampoco, ¿no? Muchos trataron de hablar con Fidel para que pagaran una parte y ninguno logró nada, salvo el doctor Alfonsín, que estuvo del año 83 al 89, y Fidel le pagó primero unos 120 millones y después le pagó 89. Alrededor, fue en el año 88. No llegó a los 200. No, para nada. El primer pago, aquí lo tengo reflejado, fueron 102 millones de dólares en el 88 y luego 98.6 millones en el 89. Néstor Kirchner, que increíblemente siendo un hombre de izquierda, más alineado con Fidel, es el presidente que más presión hizo para tratar de cobrar algo. De hecho, mandó a Bielsa, a su ministro, para que hablara con Cuba y le propusiera que le diera títulos de la deuda y que le diera tecnología médica y servicios médicos, pero eso no fue a ninguna parte. Fidel tampoco quiso aceptar. Ofrecieron servicios médicos, ese es es el lingote de oro de los dictadores. Tienes a Cristina Kirchner, que también trató de hacerlo, y después de Cristina, que eligió, como dice, de un dedazo a Fernández, ese presidente esperó cuando se hizo el CELA en Argentina a Díaz-Canel y también le exigió que por favor se pague algo de la deuda, y para Díaz-Canel por supuesto se encogió de hombros. Ofrecieron el lingote de oro que siempre tienen, que son los médicos, y algunos bonos, y también leí que algunos créditos también para que fueran a la isla a disfrutar del turismo. Es lo único que tienen para dar. Te dan dinero verde, te dan dinero pesado y quieres pagarlo con médicos y quieres pagarlos con turismo en Varadero. Ahí está la foto de la más reciente relación de Díaz-Canel, no solamente de Fidel Castro. Todos han estado pasando por allí porque a todos, frente al presidente Fernández. ¿Por qué? Porque todos saben que les deben a Argentina. Por esa razón es que el diario La Nación reverdece este tema otra vez, lo explica y establece cuál era la deuda inicial, cómo se ajustó esa deuda que se hizo con Domenech en 1.200 y tantos millones, y cómo se le agregó el interés, que son 1.700 millones y tantos, redondeado todo son 3.000 millones de dólares. Este es el ministro José Eber, y ahí está a la izquierda ese señor calvo gordito, es Emilio Aragonés, por entonces embajador en la República Argentina, que fue el que recibió ese donativo. Y no solamente ese, increíblemente Cuba no solamente no le pagó al gobierno argentino, a los propios guerrilleros que preparó, que eran argentinos, les robó impunemente. A los montoneros, que vamos a hablar de eso ahora, de la historia
de este secuestro. Los montoneros son un grupo guerrillero peronista argentino. Ellos secuestraron en su momento a 2 hermanos de una firma conocida como Born, voy a mencionarla ahora mismo, de los empresarios Born. Fueron secuestrados, liberaron a uno en su momento, pero mantuvieron al segundo hermano por varios días secuestrado. Pedían un rescate millonario. El líder de los montoneros, tú conoces bien, Firmenich. Sí, ahí tienes a Mario Firmenich en el momento que era docente. Este hombre era el jefe militar del grupo montonero que se inició en el 70 para reivindicar a Perón. Pero hicieron una serie de, no solamente ese secuestro, ellos pusieron una bomba en un comedor de la Policía Federal donde murieron 23 policías y 102 heridos. Esa causa se está tratando de abrir en Argentina en estos momentos. El grupo montonero fue entrenado en Cuba y cuando fue el golpe militar en Argentina del año 76 tuvieron que salir porque un comando argentino los persiguió hasta México, donde trataron de matarlos sin éxito, y vivieron refugiados los 3 principales miembros del buró en el sótano de la embajada cubana, así que se la debían toda a Cuba. De la cantidad de dinero que pedían de rescate por estos hermanos Born, que pedían más de 100 millones, algo 60 así, millones. Solo le dieron 60 millones. Y de esos 60 millones, escuchemos bien, ¿qué cantidad fue a parar a los bancos de Cuba? Bueno, el propio embajador trasladó en valija diplomática ese dinero. Firmenich, que lo están viendo ustedes, y Mario Firmenich, que era jefe militar, sacó algún dinero para operativos que tuvo que hacer. Y cuando cayó preso, en el momento que había salido el presidente Raúl Alfonsín en el año 84, lo condenaron a 30 años de prisión. Menem llegó después en el 90 y lo amnistió, sé que cumplió solamente 6 años. Se dice que los montoneros arreglaron la liberación de Firmenich dando un donativo para la elección de Menem. Ahí lo tienen ustedes. Y este señor, después de ser docente que sale a ese exilio en España, donde dio clases y se jubiló en una universidad española, aparece en el 2021 en las elecciones como un veedor o un testigo internacional de las elecciones arregladas de este señor Ortega, un dictador conocido. Y ya en el 2022, Mario Firmenich, que lo ven ustedes ahí con esa solapa que tiene puesta en elecciones, es un empleado como asesor del presidente Ortega. Vive en un barrio lujoso, en una casa que vale más de $100,000 y cobra el cheque de la Universidad Española y este salario que tiene, que son más de $3,000. Así que los malos se juntan. Ahora, te decía de estos hermanos que secuestró el grupo Firmenich y que terminó pidiendo un rescate de 60 millones. Ese dinero terminó en los bancos de Cuba. Cuando Firmenich dice, dame el dinero que necesito cambiar de lugar. Bueno, ya en la década del 90, cuando Menem hace la amnistía y esta gente pasan a una total legalidad, los montoneros se transforman en peronismo revolucionario, un partido que tiene escaños en el Congreso y todo, conversan con Menem, le dan su dinerito, como se dice, pero el resto lo necesitaban para desarrollar carrera política. Y hay un enviado de montoneros a La Habana a hablar con Fidel, y Fidel les ha dicho, y hay testigos de tropas especiales que eran los enlaces, que dicen que Fidel dijo que estos son los gastos de entrenamiento y protección al movimiento montonero. Respuesta de quien le debía dinero, fue el primero en deberle esta cantidad de dinero a los argentinos. Y luego que los protege supuestamente a estos bandidos, los recibe, les guarda el dinero supuestamente para protegerlo, el dinero, luego le dice, lo siento muchísimo, pero estos millones que quedaron aquí en el banco mío son míos. Sí, señor. Esto es el pago por entrenamiento ese militar. dinero lo manejaba el Ministerio del Interior y hoy actualmente no se sabe bien dónde está, porque un miembro de tropa, el coronel Castiñeira, que está aquí en un lugar desconocido en Estados Unidos, tiene memorias escritas con el escritor Norberto Fendi, donde explica que no se sabe realmente cuál es el destino que tuvo ese dinero. El dinero tiene que seguir allí. Desde luego. O Gaesa ya lo invirtió en algún lugar en Suiza, en un banco suizo, estará con intereses y pueden pagar la deuda y pueden enderezar esa isla. Y para que escuchen a aquellos que creen que es por el embargo, el bloqueo, dígase como se diga, hay posibilidades de que eso cambie y no es precisamente ayudándolo Estados Unidos ni que venga ningún tercer país a salvarlo, como es el caso de esa deuda que sostienen. Vamos a remontarnos un poco en esa etapa donde ellos reciben toda esta flota. Háblame un poco, porque la viviste, porque la disfrutaste,
¿quiénes tenían el privilegio de comprar estos autos que ellos pusieron a la venta? Autos que tienen como crédito, supuestamente sí, tienen que sacar el dinero tienen que venderlo para poder sacar el dinero y pagar, pero cogieron autos, cogieron de todo, vendieron, le sacaron dinero y dinero nunca lo pagaron. Yo era un joven estudiante de Derecho y muchos profesores nuestros de la universidad ya tenían este auto que lo pagaron en pesos cubanos. Es decir, ¿Cuánto vendían estos autos? El gobierno... No recuerdo cuánto era, pero los pagaban en moneda nacional completamente. Eran profesionales que todos, generalmente médicos, abogados, ingenieros, gente destacada. Este carro también se vendió a particulares que los modificaron después. Y lo curioso es que todas estas licencias, sobre todo la del Fiat 125, tienen que ver con el origen del Yogulí famoso ruso, que es una licencia italiana, y por eso este automóvil puede intercambiar piezas con Lada y mantenerse en perfectas condiciones. Fue una etapa en que La Habana, el sistema de taxi y servicio público brilló, porque realmente era algo nuevo completamente, los automóviles eran nuevos, había taxis nuevos, había un tren que funcionaba con aire acondicionado argentino, y todo esto se fue deteriorando por la falta de piezas de repuesto completamente. ¿Crees que Milei pueda sacarle algunos dolaritos a Canel? ¿De dónde? Yo no lo creo, porque Milei precisamente está enfrascado en desmontar toda la maquinaria que montaron los peronistas, que fueron los primeros en nacionalizar los ferrocarriles, la aviación, los medios de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Es que se encontró con un país completamente estatizado e ineficiente. Y eso fue lo que ocurrió en Argentina. Esa deuda jamás la podrán cobrar. El gobierno cubano les robó tanto a Argentina como a los guerrilleros que preparó para que tumbaran el gobierno. Es una cosa increíble. Algo que realmente muchos no conocen, muchos se sorprenden, quizás ven en el artículo de La Nación, pero hay imágenes que lo constatan y hay cifras que ponen al descubierto de que el gobierno de Cuba no es leal ni para préstamos, no es leal ni para escuchar una conversación que le escuchen sus conversaciones en la ONU. Es como decías, ya el gobierno de Cuba ha quedado desacreditado en medio de todas estas, en medio de tanta crisis interna y que no hay una solución porque ellos mismos se enfrascan en un sistema que no funciona. Te agradezco, Sergio Comas, una vez más por estar aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina.